estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yeah. ¿Cuánto lo creen? Dios les bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Bethesda, Chone, amigos, familias que están en este momento conectándose. Quiero en esta hora una vez más decirles que les extrañamos. Extrañamos el congregarnos, extrañamos el vernos, saludarnos, darnos un abrazo. Realmente estar en casa sí que nos está costando, pero les animo a que perseveremos y saber que esto es temporal. Esto es temporal. Estar en cuarentena es un tiempo de reflexión. Querida iglesia, en esta hora estamos ya al aire predicando la palabra de Dios. Estamos entrando ya a abril. Ya estamos, tan rápido pasa el tiempo. Dios puso en mi corazón predicar todos estos domingos del mes de abril en la serie de mensajes La misericordia de Dios. Sí, es muy necesario que todos vivamos sus misericordias. Todos aprovechemos de esas nuevas misericordias. Siempre Bethesda
por delante con el lema que Dios nos puso en nuestro corazón en este año, Visión 2020. Visión 2020 para el 2020. Perdón, ¿qué significa esto? Que debemos tener la visión de Dios definitivamente para poder cumplir con los propósitos, para poder cumplir con sus mandatos. Y para eso necesitamos tener una visión 2020, una visión excelente, excelente. Realmente yo creo que es los ojos de Dios en su iglesia, en nosotros, para poder mirar necesidades que hay en el mundo entero. Siguiendo con esta serie de mensajes, la misericordia de Dios, hoy quiero compartirles un hermoso tema. El tema de esta hora dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y este es un hermoso tema que Dios puso en mi corazón compartirlos, y lo hago con mucho amor. Tiene 3 propósitos. El primero dice: exaltar y glorificar el nombre de Dios aún en medio de las adversidades, de las situaciones difíciles, de las crisis que vivimos muchas veces. Exaltemos el nombre de Dios, glorifiquémosle a Él, reconozcamos que Dios es Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Y no hay otro Dios como nuestro Dios. Aún en medio del dolor, de la necesidad, reconozcamos que Dios tiene todo el control. Yo soy Jehová tu Dios nos invita a que tú y yo permitamos que el Espíritu Santo redarguya en nuestras vidas de 3 cosas: justicia, juicio y pecado. Eso dice la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu Dios en nosotros, nos ayude a vivir una vida santa. Con el Espíritu Santo sí se puede vivir la plena santificación en medio de un mundo lleno de caos, lleno de incertidumbres. Sí podemos vivir una plena santificación con el auspicio del Espíritu Santo. Es decir, viviendo los 4 principios. Santidad, sujeción, compasión y unidad, todo eso debemos vivirlo, debemos vivirlo. De esa manera estamos manifestando actos de bendición. Ok, yo soy Jehová tu Dios también nos invita a confiar plenamente en Dios, de que Él tiene todo el control de lo que sucede a nuestro alrededor. Mire, ¿qué es lo que vivimos actualmente? Es una pandemia. Ya no es solamente una epidemia, es una pandemia a nivel mundial. Pero en medio de ello nosotros tenemos que confiar en Dios, depender de Dios, descansar en Dios, querida iglesia, queridos amigos. No permitir que el sistema de este mundo, el miedo, el pánico, nos aborde. Vivamos el sistema de vida de Dios, que el sistema de vida de Dios es paz, gozo y contentamiento. Esos somos llamados a vivir en medio de un mundo lleno de caos. ¿Pero cómo? Dependiendo de Dios, confiando en Él. Amén. Para poder entender este tema, yo soy Jehová tu Dios, les invito, por favor, vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20, nos habla de los mandamientos, y vamos a leer el versículo 1, 2, 3, y de ahí nos saltamos al versículo número 6. Dice la palabra de Dios: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos saltamos al versículo 6 del mismo capítulo 20, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos las gracias por tu bendita palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor amado, llega justo en el momento que necesitamos. Tu palabra, Dios, es agua fresca a nuestro espíritu, que a lo mejor está afligido, agobiado. Tu palabra es, como ella dice, lámpara, luz. Así como fue para el pueblo de Israel la columna de fuego, guiándoles en medio del desierto, así sea tu palabra en esta hora, Dios, dándonos dirección, dándonos luz para saber qué hacer, cómo actuar en estos momentos, Padre. Señor, me pongo en tus manos y bendícenos, Dios. Ese es mi ruego, bendícenos a los que están ya conectados,
A los que están ahí en sus hogares, bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, este tema, Yo soy Jehová tu Dios, nace precisamente del tiempo con Dios que estamos haciéndolo. Estábamos leyendo el libro de Deuteronomio, y en el libro de Deuteronomio nos habla muchas verdades, muchos principios que el pueblo de Israel tuvo que pasar, tuvo que vivir. Y ahí nos dan enseñanzas, lecciones para nosotros ahora que somos la iglesia. Vemos cómo realmente Dios se ocupó mucho por el pueblo de Israel. ¿De qué manera escogió al pueblo de Israel? Una vez que lo escoge, como el pueblo escogido por Dios, lo saca de Egipto, de esclavitud, y lo lleva en dirección hacia la tierra prometida. Pero era necesario que un líder se levante, en este caso Moisés. Porque sabemos la historia, algunos hermanos ya lo conocemos. Y Dios llama a Moisés al monte Horeb, le da los mandamientos con un solo propósito. Los mandamientos tienen un solo propósito y es bendecirnos. Entonces le da los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entonces Moisés enseña al pueblo, pero el pueblo una vez más rebelde, el pueblo terco, vuelve a los ídolos ajenos. Y ya no recibían bendición por esa misma razón, por alejarse de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de sus mandamientos, de la palabra de Dios, y muchas veces sufrimos las consecuencias? Vemos como el pueblo de Israel, a pesar de su terquedad, de su rebeldía, Dios empezaba a bendecirlo. ¿Por qué? Porque, como dije al inicio, fue un pueblo escogido, un pueblo que Dios ama tanto. Escuche como dije, ama tanto hasta ahora. Dios ama a Israel, ahora que es nación. Entonces, Dios se manifiesta con señales, prodigios, milagros. Es así que vemos cómo lo saca de Egipto, y ahí fueron milagrazos que Dios demostró al pueblo de Israel. Las plagas, por ejemplo, esas plagas, yo creo que sí fueron grandes esas plagas, las 10 plagas. De allí les da una orden que se queden en casa, que marquen las puertas con la sangre de un cordero, ¿verdad? Eso también, en la noche pasaba el ángel de la muerte, pero al pueblo de Israel no le tocaba. ¿Por qué? Porque estaba cubierto con sus dinteles de sus puertas con la sangre. Y ahí vemos cómo Dios lleva al pueblo de Israel por el desierto, donde no hay nada prácticamente, en las noches con una columna de fuego para iluminar al pueblo, en el día en horrendo sol, la sombra para que los cubra, los proteja, el pueblo sediento de caminar y caminar, Dios les da a beber agua de la roca, tienen hambre, de pronto ya en el camino se les acabó su provisión, y allí Dios envía el maná del cielo. En fin, queridas hermanas, queridos hermanos, amigos, Dios se ocupó tanto del pueblo de Israel, manifestándose, como digo, con estos milagros y muchos más que lo hizo, pero el pueblo de Israel volvía a sus ídolos ajenos, volvía al pecado, y por eso pues venía la ira de Dios sobre ellos. Ahora, queridos amigos, déjeme decirle que el Israel espiritual ahora es la iglesia. Somos tú y soy yo. La iglesia somos ahora nosotros, ese pueblo de Israel, que igual tenemos los mandamientos, tenemos la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que seamos bendecidos por Dios, para que seamos bendecidos. Realmente el amor y la misericordia estuvo para con el pueblo de Israel a cada instante. Dios estaba con ellos. A pesar de que se alejaban, Dios estaba con su pueblo escogido. Y así lo que le puedo decir en esta hora, a pesar de todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos escuchando, todo lo que palpamos, queridos amigos, Dios está con nosotros. ¿Puedes decirle eso a la persona que está a tu lado? Dios está con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel, Dios está con nosotros. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a desamparar, querida iglesia. Ahora, para poder entender este tema, yo soy Jehová, tu Dios, debemos entender 3 cositas. Vamos al primero, reconocer que Jehová es tu Dios. Estoy en Éxodo, el versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios. Me gusta esta expresión, esta frase, esta palabra, porque está hablando Dios
enfático. Está hablando Dios con, yo le puse aquí con posesión. Dice, yo soy Jehová, tu Dios. Y la palabra lo dice cuando Dios igual los dijo en Éxodo a Moisés, ustedes serán mi pueblo y yo, dice Dios, seré vuestro Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que entendamos nosotros? Que Jehová es nuestro Dios. Él nos invita a vivir, como les decía hace momentos, en el sistema de vida de Dios. ¿Y cuál es su sistema? Vuelvo a repetirlos porque eso debemos estar viviendo todos los días. Debemos vivir paz, gozo y contentamiento aún en medio de la crisis. Pero ¿por qué muchas veces, queridos hermanos, nos salimos del sistema de Dios? Y cuando nos salimos del sistema de Dios, no vivimos paz, gozo y contentamiento, empezamos a vivir angustia, aflicción y preocupación. ¿Y sabe qué pasa? Ese momento nosotros ya no estamos en el sistema de Dios, sino hemos caído en el sistema de las manos del demonio. Porque el demonio es el que quiere robarnos la paz. El demonio es que quiere que vivamos en el temor, en el pánico, en la angustia, en la desesperación. No podemos ignorar todo lo que está pasando a nivel mundial y hablando como ecuatorianos. La situación que vive el Ecuador sí es bien dura. Lo que estamos viendo y lo que vamos a vivir. No estoy profetizando males, pero queridos hermanos, la economía está siendo golpeada. Pero recuerden, nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir por fe. Si somos el pueblo de Israel, Dios se va a ocupar de nosotros, así como se ocupó del pueblo cuando salían de Egipto. Eso me da tranquilidad de que Dios está con nosotros y Él cuida de nosotros. Queridos hermanos, por leyes del gobierno estamos en cuarentena. Estamos encerrados, estamos también, como decimos, confinados, ¿no es cierto? Entonces todo esto es para que nosotros consideremos cómo estamos viviendo delante de Dios. Pensémoslo muy bien, reflexionemos. A lo mejor estamos viviendo en terquedad, en desobediencia, en rebeldía, en insujeción a Dios y su palabra. Hoy que estamos encerrados en casa, hagamos reflexión. Tengamos tiempos de comunión, de intimidad con Dios a solas. Yo les invito, querida iglesia, amigos, no permita que estos tiempos, no saber cuántos tiempos vamos a pasar encerrados, sean tiempos en vano. Yo a estas alturas estoy haciendo muchas reflexiones, muchos cambios en nuestro hogar junto con mi esposa. Estamos ya meditando estamos entrando ya, permítame decirlo, en muchas disciplinas. Tenemos que ser gente disciplinada, más aún como hijos de Dios, como cristianos. Dios no quiera, queridos hermanos, amigos, que se termine esta cuarentena, se levante y sigamos viviendo una vida igual como la de antes. Sin cambio, sin transformación del poder de Dios en nuestras vidas. No se puede dar eso. Por eso, una vez más, como le decía hace momentos, permitamos que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y nos lleve a vivir una vida que realmente glorifique a Dios. Entonces, si el primer punto estamos enseñando en esta hora que debemos reconocer que Jehová es Dios, debemos reconocer que Él tiene todo el control. Nada se escapa de sus manos. Dios es el soberano, Dios es eterno, infinito. Y Él tiene todo el control. Así, de tu vida, de tu familia, de tus finanzas, de tu salud. Dios tiene el control. Es que no caigas en desesperación, en angustia, en pánico. Si tú eres un hijo de Dios del pueblo de Israel, y vamos reconociendo día a día que Jehová es nuestro Dios. Amén. Vamos a ir al segundo punto en esta hora. Si el tema dice yo soy Jehová tu Dios, el segundo punto dice dejar ídolos ajenos. Por favor, aquí póngame mucha atención. Póngame mucha atención. La palabra de Dios dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si en la pequeña introducción les decía cómo el pueblo de Israel vio tantos milagros, tantas señales, tantos prodigios, pero aún así volvían a adorar a ídolos ajenos. Dios en esta hora nos llama su atención y nos recuerda un mandamiento que hemos leído y lo sabemos hasta de memoria.
Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tal vez nosotros como iglesia, me refiriéndome a la iglesia en general, ya no levantamos imágenes, ídolos, cuadros, santos y nos postramos ante ellos, no adoramos. Porque hemos entendido que el único Dios y verdadero es nuestro Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Entonces, ya no tenemos imágenes, pero es muy importante que nosotros, ahora que estamos en cuarentena, recapacitemos, reflexionemos, consideremos. A lo mejor tenemos ídolos ocultos. Y sin darnos cuenta lo estamos practicando. Lo estamos viviendo. Ya voy a hablar un poquito más adelante con la palabra de Dios. Y vernos, darnos cuenta qué ídolos tenemos. ¿Y qué es un ídolo? Yo le puse aquí. Ídolo es el culto que se rinde a una persona o alguna cosa. Mire, ídolo también es todo aquello que ocupa el primer lugar antes que Dios. Solamente piensa en este momento. En cuarentena, estamos en casa, ¿qué cosas están ocupando más tiempo que el estar en la comunión con Dios? Vayamos meditando. Yo quiero recordarles con la palabra de Dios qué ídolos de pronto lo estamos abrazando, qué ídolos estamos adorando o qué cosas están ocupando el primer lugar, porque eso es ídolo, acabo de decir hace momentos. Por favor, vamos a Colosenses. Colosenses del capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Encontré en la versión TLA, traducción lenguaje actual. Por favor, léalo, este es clarito, clarito, clarito la palabra de Dios lo que nos dice. Lo leo. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. No busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Mire, la palabra dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo puedo decir que por aquí el amor al dinero es la raíz de todos los demás ídolos que podamos levantar. Para algunos que cerraron sus empresas, sus negocios, y ya no empiezan a percibir el dinero, no sé cuáles son sus reacciones. Nosotros sabemos, hay gente que madruga al trabajo y llega muy noche al trabajo y el trabajo se traen a la casa. ¿Qué será? Que quieren más y más. No estoy en oposición del dinero, el dinero es necesario. Alguien dijo, el dinero calma los nervios, pero no lo es todo. No lo es todo. Veamos estos ídolos ajenos. Con el dinero se hacían grandes contratos millonarios de partidos de fútbol. ¿O no? Aquellos fanáticos del fútbol. Sea de los amateur, de la Liga Pro o de la Champions, por ejemplo. Hermanos, tras de todo ello, fluye el dinero. Y ahí los fanáticos, los famosos hinchas. Por ejemplo, si algún domingo tenías que ir a la iglesia, al templo, a congregar, a alabar a Dios, y sustituiste por ir a un partido de fútbol, ya por ahí vemos un ídolo. Escuchando en las noticias, ¿qué tal esto? El Netflix abrió ya su espacio para que vean películas y todo. Por ejemplo, ahí, si una persona no tiene control, dominio propio, Dios mío, podrá pasar horas y horas y horas pegado en el celular o en el televisor. Ídolo. Mire. Y ahí podemos seguir viendo. Dice, ese es el amor al dinero, raíz de todos los males de estos pecados. Vamos dice, o peor aún, manteniendo relaciones sexuales en fornicación. Tremendo esto. Ahí está otro ídolo.
Aquellos que no quieren arreglar su relación marital, por ejemplo, y viven como les da la gana, creyéndose más que Dios y no obedeciendo a lo que Dios manda. Querido hermano, querida hermana, ahí reflexionemos cómo está nuestra vida y permítale que el Espíritu Santo nos vaya redarguyendo, hacernos darnos cuenta. ¿Por qué? Una vez más, porque Dios quiere bendecirnos cuando obedecemos su palabra. Ok, Colosenses capítulo 3, el versículo 8, dice, sigo en esta versión TLA. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. Por aquí hay otros ídolos. No se enojen. No busquen hacer mal el uno al otro. No ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes. No se enojen conmigo. Yo estoy predicando la palabra de Dios. Pero ¿verdad o no que el estar en casa las 24 horas encerrados sí demanda de mucha paciencia? El estar con la pareja, con los hijos, y yo imagino esos hogares que tienen 4 o 5 hijos. No se enojen, puede ser, y vive solamente enojada, enfadado, gritando, puede ser un ídolo. No busquen hacer el mal. Mire, ahora tal vez no podemos salir a estar en el wiri wiri, en el chisme, en la crítica, pero ese teléfono, es internet. No busquen hacer el mal. Una autoridad ecuatoriana, alta autoridad, decía, no es tiempo para las peleas politiqueras. Pero con qué facilidad gente comparten mensajes que hacen daño, que lastiman. Y aquí la palabra de Dios dice, no se enfaden, no hagan el mal. Si tú vas a compartir algo, que sea algo que edifique. Claro, como ahora no le puedes ver a esa persona cara a cara y decirle las verdades, agarras el teléfono, un mensaje, otro mensaje por ahí que agarras, compartes, coge y pega. No, hermanos. Miren, por ahí puede ser otro ídolo. Ok, sigamos. No se mientan los unos a los otros. Miren, no se mientan, hablemos verdad, hablemos palabra de Dios. Yo les animo, seamos posibilidad de bendición los unos a los otros. Dice el versículo 9. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Por favor, aquí está hablando el apóstol Pablo a los cristianos, a la iglesia. Ustedes ya han dejado esa vida de enojo, de ira, de malos deseos, de fornicación, ya lo dejaron, nos está recordando el apóstol Pablo. Miren lo que dice el versículo 10. Y ahora viven una manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas. Por favor, queridos hermanos, tú y yo estamos viendo todo lo que estamos pasando en el Ecuador, la crisis. Pero ¿qué me dice aquí? Nosotros vivimos de una manera diferente. Antes, tal vez sin Cristo, actuábamos en la ira, en el enojo, en la venganza, en el resentimiento. Pero ahora, con Cristo, ya todas esas cosas tenían que haber quedado atrás. Dice, ustedes ya viven de una manera diferente. Sí, todos estamos viviendo esta crisis. Pero la pregunta es, ¿cómo estás tú viviendo como hijo de Dios, como pueblo de Israel? Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo reaccionamos frente a las situaciones, frente a las noticias? Sean estas de incrementos de muerte, de contagios, de corrupción que se ve, escucha acá. ¿Cómo nosotros vivimos de allí? Mire, por eso yo lo recuerdo. Seamos posibilidad de bendición en el lugar donde Dios, donde estamos, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Seamos influencia, una palabra que la familia Bethesda conoce perfectamente. Seamos de bendición. De bendición es de poder bien decir. Si vas a compartir algo, un mensaje,
bíblico, que edifique a las demás personas. Eso hagamos, seamos de edificación. Un mensaje de voz, un mensaje de texto, en fin. Pero no transmitamos cosas que no edifican. ¿Ve? Por ahí vayamos identificando esos ídolos ajenos. Vamos al tercer punto y con este vamos terminando. Vivir las misericordias de Dios. Entonces, el primer punto dijimos, reconocer que Jehová es tu Dios. Segundo, dijimos, dejar los ídolos. Y vamos al tercero. El tercero dice, vivir las misericordias de Dios. Ahora sí, estamos en Éxodo capítulo 20, el versículo 6. Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no cambia. Dios es el mismo que estuvo en el pueblo de Israel como nación, ahora está con nosotros, el Israel espiritual, con nosotros que somos la iglesia. Dios es el Dios de generaciones, es nuestro Señor, es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Alégrate por ello. Las misericordias que estás viendo en este día son nuevas. ¿Qué más dice la palabra de Dios con respecto a las misericordias? Dice, porque sus misericordias... Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Bendito sea Dios si tú estás con vida hoy, tienes ropa, calzado, comida, trabajo, familia, hogar. Es por misericordia de Dios. Dice, y hago misericordia a millares. Así como se escucha millares contagiados, millares con el COVID positivo, centenares muertos a nivel mundial, o miles también. Asimismo, Dios está teniendo misericordia de los que estamos con vida, de aquellos seres que perdieron un ser querido. Dios tiene misericordia. Dios les consuele a cada uno de ellos. Pero hermanos queridos, si hoy estamos con vida, estamos en pie, déjame decirte, Dios tiene misericordia de tu vida, de mi vida. Dios tiene cuidado de ti. Él tiene misericordia. A esto se refería el apóstol Pablo, de que la misericordia de Dios nos invita a enmendar, a corregir nuestra vida presente y futura. Recuerde, querido hermano, querida iglesia, nosotros somos llamados a edificar eternidad. Lo que tú estás haciendo hoy será marcado en una eternidad para vida eterna o para condenación eterna. Lo segundo no queremos escuchar, pero la palabra de Dios tiene que ser leída claramente. Por favor, Filipenses capítulo 3, el versículo 19, escuche lo que dice. Esa gente va a terminar en el infierno. ¿Quién? Los que practican ídolos ajenos, los que no obedecen a la palabra de Dios, los que están viviendo una egolatría, un evangelio a su manera, una vida como que se creen dioses. Mire lo que dice, ellos terminarán en el infierno. Sigo en la versión TLA, la traducción lenguaje actual. Vive solo para comer y están orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Mire, solo piensan en las cosas malas de este mundo. Esto es para gente que vive sin Cristo y sin esperanza. Gente ególatra, que vive como se le antoja y ya no tienen ni siquiera vergüenza de los suyos en casa, de su forma de vivir y de la sociedad. Viven solo para comer y estar orgullosos de lo que hacen, cuando en realidad deberían sentir vergüenza. Por eso yo le puse aquí, lo que estás viendo en el internet, lo que estás escuchando, ¿te edifica? Lo que estás compartiendo, mensajes en las redes, ¿edifica? Si lo edifica, hazlo, pero si no,
Si estás dañando, mintiendo, engañando, haciendo males a otras personas, deberías sentirte vergüenza. Lo dice la palabra de Dios. Y si no te arrepientes, querido hermano, de esa mala forma de vivir que dice la palabra, te vas al infierno. Duro esto. Bendito sea Dios que por su misericordia no hemos sido consumidos. Muchas veces vivimos una vida desordenada, una vida de indisciplina, pero aún ahí la misericordia de Dios está. Pero recuerda lo que la palabra de Dios también lo dice, que Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. No permitas que la ira de Dios se desate en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Mejor aprovechemos estas misericordias de Dios. Aprovechemos su favor, su gracia inmerecida, su amor. Si Dios te permite abrir los ojos a un nuevo día, es porque Dios te ama, porque Dios tiene cuidado de ti. Pero algo te está diciendo con este mensaje. Algún ídolo ajeno hay que desecharlo, dejarlo, para poder empezar a vivir una vida llena de bendiciones. Concluyo leyendo Isaías capítulo 41, el versículo 13. Escuche lo que la palabra de Dios nos dice. Israelitas, yo soy su Dios y los he tomado de la mano. No deben tener miedo, porque cuentan con mi ayuda. Esta palabra es para nosotros, la iglesia. No tengamos miedo, Dios está con nosotros. Por eso, reconozcamos a Dios y exaltémosle su santo nombre en todo momento, en toda circunstancia. En estos momentos que estamos atravesando, momentos duros, momentos difíciles, glorifiquemos a Dios, exaltemos su nombre. Dejemos que el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas de justicia, de juicio y de pecado, permitiendo que Él, o sea, el Espíritu Santo, nos lleve a vivir una plena santificación. Sí podemos, tomados de la mano de Dios por medio de su Santo Espíritu. Amigos, familia Bethesda, hoy tenemos una hermosa oportunidad de parte de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora rectifiquemos, enmendemos. Y mi anhelo es que juntos oigamos hoy su voz que nos dice: yo soy Jehová, tu Dios. Dos llamados rápidamente en esta hora. Usted, querido amigo, que nunca ha recibido a Jesús en su corazón, hoy tiene una hermosa oportunidad. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Ahí donde está, yo le pido, por favor, cierre sus ojitos por un momento. Haga un alto a lo que está haciendo. Por favor, es una oración de segundos. Cierre sus ojitos ahí donde está y repita conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora me has dado la oportunidad de escuchar tu mensaje. Has hablado a mi corazón. Señor Jesús, reconozco que hay un vacío que solamente tú lo puedes llenar. Ese vacío que está dentro de mi corazón, solamente tú, amado Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, borra mis culpas, borra mis rebeliones. Y en esta hora yo aprovecho esa oportunidad para recibirte en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Segundo llamado, usted, querida familia de la fe, que se identifica como miembro de una iglesia o de la familia de Bethesda, ha escuchado este mensaje. Los mandamientos que Dios pide son con el único propósito de bendecirnos, pero conocemos los mandamientos, pero no lo ponemos en práctica. Hoy Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Hagamos esta oración todos juntos. Una vez más, cierre sus ojitos. Diga conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora has hablado a mi corazón por medio de tu Santo Espíritu. Reconozco que tú eres Dios y tu palabra no cambia. Reconozco que tus mandamientos son verdad. Dios, perdóname mi mala forma de vivir. Perdóname porque aún he estado adorando ídolos ajenos. Perdóname, Señor, por mi egolatría. Dios amado, en esta hora
Lávame con tu sangre preciosa. En esta hora yo me reconcilio contigo, amado Dios. Y a partir de hoy yo quiero vivir glorificándote y exaltándote con mi conducta, con mi buen testimonio y con mi obediencia a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia Bethesda, no quiero pasar por alto esta oportunidad de bendecir sus vidas, sus familias. Ahí donde está, yo le invito, póngase en sus pies, si puede ponerse a sus pies, cierre sus ojitos y levante bien en alto sus manos. Quiero bendecir sus vidas. Que Dios Todopoderoso los guarde, les protege y les bendiga. Que Dios desde los cielos los mire con agrado. Que Dios extienda su mano poderosa para guardarlos y protegerlos. Padre amado, en el nombre de Jesús, oro por esas manos que hoy se levantan. Señor, para que todo lo que ellos emprendan, toquen, por lugares donde vayan, la gloria de Dios se manifieste en una manera supernatural. Señor amado, que en esta semana que estamos empezando, que en este mes que estamos empezando, Dios, vivamos las señales, los prodigios y los milagros de Dios para su pueblo, para su iglesia. Señor Jesús, que las ventanas de los cielos se mantengan abiertas. Y Dios de los cielos, que cada familia que ahí está escuchando esta oración goce de buena salud, de buenas relaciones interpersonales. Señor, que siempre tengan lo necesario para sus vidas, Padre. Los bendigo con la bendición de nuestro amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.